La cosmología y los 5 soles. En el corazón de la mitología azteca está la creencia de que el mundo ha pasado por 5 eras o soles, cada una gobernada por una deidad distinta y destruida por catástrofes naturales. Primer sol Nahui-Ocelotl gobernado por Tezcatlipoca. Los humanos fueron devorados por jaguares. Segundo sol Nahui-Ejecatl, gobernado por Quetzalcóatl. La humanidad fue destruida por vientos huracanados y los supervivientes se convirtieron en monos. Tercer sol Nahui-Kiahuitl gobernado por Tlaloc. Una lluvia de fuego arrasó con la tierra. Cuarto sol Nahui-Atl, gobernado por Chalchiuhtlicue. Terminó con un gran diluvio que convirtió a los humanos en peces. Quinto sol Nahui-Ollin, el sol actual. Está gobernado por Tonatiuh y los dioses tuvieron que sacrificarse en Teotihuacán para darle movimiento. Según la profecía, este sol también tendrá un fin catastrófico. El panteón azteca. Los mexicas veneraban a cientos de dioses, pero existían 4 deidades principales, hijos del dios creador Dualometeotl, que representaban las fuerzas primordiales del universo. 1, 2, 3. Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. Era el patrón de los mexicas y protector de Tenochtitlán. Se le consideraba el encargado de mantener al sol en movimiento para ahuyentar a la oscuridad, por lo que requería ofrendas constantes. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Dios del viento, la sabiduría, la vida y el aprendizaje. Es el creador de la humanidad actual, de la cual robó huesos del inframundo y los mezcló con su propia sangre. Tezcatlipoca, el espejo humeante. Dios de la noche, la providencia y la materia. Era considerado una deidad omnipotente y rival de Quetzalcóatl. Tlaloc, dios de la lluvia, el agua y la fertilidad, vital para la agricultura. Los códices, manuscritos prehispánicos y coloniales como el Códice Borgia o el Códice Florentino llenos de pictogramas que narran mitos y rituales. Crónicas, textos escritos por conquistadores y frailes españoles como Fray Bernardino de Sahagún durante el siglo XVI. Arqueología, descubrimientos de templos, como el Templo Mayor en la Ciudad de México, y monolitos que corroboran los relatos mitológicos.